Buenas tardes. Da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, por favor, proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con los asuntos listados para esta sesión pública. Buenas tardes. Se hace constar, magistrado presidente, que el pleno de este honorable tribunal se encuentra debidamente constituido con la presencia de todos los magistrados que lo integran. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 4 procedimientos especiales sancionadores, un juicio de inconformidad y un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con las claves de identificación y nombres de las partes que fueron precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Son los asuntos programados para esta sesión. Magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias. Ahora se procede al desahogo del primer punto del orden del día relativo al procedimiento especial sancionador número 39 del año 2018, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo y se somete a la consideración de los magistrados que integramos este pleno, solicitándole al secretario maestro Jorge Edmundo Lara González proceda a dar lectura a la síntesis de dicho proyecto, así como sus puntos resolutivos, si es tan amable. Con su autorización, señores magistrados, procedo a exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos en el proyecto de la siguiente manera. Se da cuenta del proyecto de procedimiento especial sancionador identificado con la clave P039/2018, a través del cual se denuncia a Carlos Alberto de la Fuente Flores, precandidato y o candidato a la Diputación Local de Distrito 11 por el Partido Acción Nacional, en virtud de la difusión en la red social Facebook desde el 9 de febrero del presente año de un video en el que, en opinión de la denunciante, se expresan una serie de posicionamientos que parecen ser promesas de campaña, por lo cual se estima que el denunciado intenta coaccionar a la ciudadanía, así como posicionarse dentro de la preferencia del electorado antes del inicio del periodo de campañas. En la especie se encuentra debidamente acreditada la existencia del acontecimiento objeto de la denuncia, ya que, independientemente de las probanzas que obran en el sumario, dicho extremo fáctico además es aceptado por el ciudadano denunciado. Por lo que al verificar si con su realización se contravino la norma electoral, específicamente si el denunciado incurrió en la comisión de actos anticipados de campaña, se concluye que el contenido del video de mérito no se advierten manifestaciones expresas, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral que trascienda al conocimiento de la comunidad y, desde luego, que incida a la equidad con miras al proceso electoral que transcurre actualmente en nuestra entidad, por lo que no se acredita la existencia de actos anticipados de campaña en los términos denunciados. Además, debido a que el video objeto de la denuncia fue publicado en una red social, goza de un ámbito reforzado de libertad de expresión y la perspectiva bajo la cual un juzgador analiza la posibilidad de limitar contenidos en redes sociales debe de estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, para no obstaculizar este involucramiento cívico y político. Derivado de lo anterior, se concluye que no se actualizan los actos anticipados de campaña imputados por el quejoso. Por lo expuesto, los puntos resolutivos propuestos son: primero, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas al ciudadano Carlos Alberto de la Fuente Flores en los términos precisados en la presente sentencia. En consecuencia, se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas por la Comisión de Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Ciudadano magistrado, esa es la síntesis del proyecto y los puntos resolutivos propuestos. Muchas gracias, señor secretario. Señores magistrados, ¿a su consideración el proyecto? Ninguna observación. Muchas gracias. Señor secretario general de Acuerdos, por favor, tenga bien recabar el voto de cada uno de los magistrados. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, procedo en sus términos a tomar la votación del proyecto relativo al procedimiento especial sancionador número 39 del año 2018. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. A favor. Licenciado Carlos César Lilda García, el sentido de su voto. A favor, formulando voto adhesivo. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor del proyecto. Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que el proyecto de cuenta ha sido aprobado por unanimidad, formulando el magistrado Carlos César Lilda García voto particular adhesivo, el cual se engrosará a la sentencia definitiva. Muchas gracias. Ahora se procede al desahogo de los siguientes 3 puntos del orden del día relativos al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 33, y a los procedimientos especiales sancionadores números 33 y 44
todos del año 2018, los cuales somete a la consideración de este Pleno el magistrado Carlos César Leal García, por lo que solicito, secretario proyectista, el licenciado Rafael David Santana Corte, proceda a dar lectura a la síntesis de dichos proyectos, así como sus puntos resolutivos. Con su autorización, señores magistrados, procedo a exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos en los proyectos de la siguiente manera. En el proyecto del Juicio Ciudadano 33 del año en curso, se propone confirmar la resolución dictada por el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral dentro del recurso de revisión 2 de 22 de marzo de 2018. Lo anterior, en virtud de lo infundado e inoperante de los agravios esgrimidos por el actor. En la especie, el actor se duele sustancialmente que la resolución impugnada adolece de una falta e indebida fundamentación y motivación tendente a confirmar el acuerdo de peticiones. Respecto de la falta de fundamentación y motivación, de la lectura de la resolución impugnada se desprende que sí existen, puesto que en fojas 5 a 7 el Consejo General señaló el marco normativo de su competencia, de la vía, así como los motivos por los cuales se aplicaron, ello por tratarse de un recurso de revisión en contra de un acuerdo relativo a actos derivados de la Ley de Participación. De igual manera, de fojas 8 a 27 se indica el fundamento legal y los razonamientos por los cuales consideró que el mismo rige en la especie, lo anterior en razón de que se combatía la falta e indebida fundamentación del acuerdo de peticiones. Por ende, no se actualiza la falta de fundamentación ni de motivación, por lo que se propone considerar infundado el agravio en esta porción. Ahora bien, se estima inoperante la porción del agravio que gira en torno a una indebida fundamentación y motivación, toda vez que, independientemente de la incompatibilidad y exclusión de dicho agravio con el anterior, se trata de una repetición o abundamiento de lo ya planteado y analizado por el Consejo General. Esto es, la indebida fundamentación y motivación de la que se duele el actor consiste en la misma resistencia contenida en su demanda de revisión, reiterando genéricamente que la resolución impugnada es violatoria en función de las carencias de que supone adolece el acuerdo de peticiones. En otras palabras, el presente medio lo hace valer como una segunda oportunidad para combatir el acuerdo de Marras y no los méritos de la resolución impugnada. Con base en lo anterior y demás consideraciones contenidas en el proyecto, los puntos resolutivos propuestos son: primero, se confirme en lo combatido la resolución impugnada. Segundo, notifíquese personalmente al actor y por oficio a la autoridad demandada. En el proyecto correspondiente al procedimiento especial sancionador 33 del año en curso, se propone declarar inexistentes las violaciones denunciadas. En su denuncia, el PRI acusa sustancialmente que Iván Paul Garza Telles intenta coaccionar a la ciudadanía a través de la difusión indebida de este mensaje en red social, así como posicionarse dentro de la preferencia del electorado, mediante la difusión de un mensaje en su perfil de Facebook. En primer lugar, la Comisión de Actos Anticipados de Campaña, proscrita en el artículo 370, fracción 3 de la Ley Electoral Local, solo se actualiza en cuanto al elemento subjetivo si se agotan los supuestos contenidos en la Jurisprudencia 4/2018. Al respecto, de la sola lectura de la denuncia, resulta evidente que no se sacia dicho elemento, el cual exige, entre otras cosas, un llamamiento a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, o bien publicitar una plataforma electoral o posicionar a alguien con el fin de obtener una candidatura, lo cual no sucede en la especie. Luego entonces, aun y cuando el PRI considere que a través del mensaje de mérito Garza Telles intenta coaccionar a la ciudadanía, así como posicionarse dentro de la preferencia del electorado del partido político que lo postula, tales consideraciones, en observancia de la citada jurisprudencia, no entrañan la posibilidad de integrar actos anticipados de campaña. En segundo lugar, respecto a la contravención a las reglas de propaganda electoral, proscrita en el mencionado 370, fracción 2 de la Ley Electoral en comentario, se tiene que de la narrativa del mensaje denunciado no se desprende algún elemento que permita ubicarla como tal. Esto es, del contenido del mensaje no se advierte que Garza Telles presente o promueva alguna candidatura, sino lo que presenta es una nota periodística relativa a una iniciativa que apoyará a las jóvenes de 15 a 18 años. Por lo tanto, del contenido imputado por el PRI respecto a la publicidad denunciada y de conformidad con el criterio de la Jurisprudencia 37/2010 emitida por la Sala Superior, con meridiana claridad se concluye que el mensaje objeto de estudio no constituye propaganda electoral al no contener, en el marco de una campaña electoral, la promoción a una candidatura o a un partido político.
Con base en lo anterior y demás consideraciones contenidas en el proyecto, los puntos resolutivos propuestos son: primero, son inexistentes la contravención a las reglas de propaganda electoral y a la comisión de actos anticipados de campaña. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la Dirección Jurídica y a la Sala Regional en términos del cumplimiento. En el proyecto correspondiente al procedimiento especial sancionador 44 del año en curso, se propone declarar inexistentes las violaciones denunciadas. En su denuncia, Samuel Banda Batres acusa sustancialmente que Daniel Omar González Garza pretende beneficiarse de la propaganda electoral que utilizó en el proceso electoral 2014-2015, a fin de buscar la reelección al cargo que actualmente ocupa, presidente municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. En primer lugar, la Comisión de Actos Anticipados de Campaña, proscrita en el artículo 370, fracción 3, de la Ley Electoral Local, solo se actualiza en cuanto al elemento subjetivo si se agotan los supuestos contenidos en la jurisprudencia 4/2018. En efecto, de la sola lectura de la denuncia resulta evidente que no se sacia dicho elemento, el cual exige, entre otras cosas, un llamamiento a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, o bien publicitar una plataforma electoral o posicionar a alguien con el fin de obtener una candidatura, lo cual no sucede en la especie. Luego entonces, aun y cuando Banda Batres considere que a través de las pintas denunciadas González Garza intenta posicionarse, tal consideración, en observancia de dicha jurisprudencia, no entraña la posibilidad de integrar actos anticipados de campaña. En segundo lugar, respecto a la contravención a las reglas de propaganda electoral proscrita en el artículo 370, fracción 2 de la Ley Electoral en comentario, se tiene que, del análisis integral de la narrativa de la denuncia y del contenido imputado, no se desprende algún elemento que permita ubicar las pintas como propaganda electoral, puesto que el posicionamiento al que se implica en el artículo 159 del reglamento local solo puede ser en vista de un proceso electoral en curso y no de uno ya extinto. Dicho en otras palabras, la propaganda electoral de un proceso anterior cumplió con sus objetivos en dicho proceso y, pasada la elección, dejó de presentar una candidatura, precisamente porque ya no había contienda electoral. Consecuentemente, esa pinta de barda no constituye en la actualidad propaganda electoral que pudiera violar las reglas correspondientes. Por lo tanto, de las características imputadas por Banda Batres respecto a las pintas denunciadas y de conformidad con el criterio de la jurisprudencia 37/2010 emitida por la Sala Superior, con meridiana claridad se concluye que el mensaje objeto de estudio no constituye propaganda electoral al no contener en el marco de una campaña electoral actual la promoción a una candidatura o a un partido político. Por último, en relación con la contravención a lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal, diverso 370, fracción 1 de la Ley Electoral Local, esto es la promoción personalizada en propaganda gubernamental, se tiene que de la narrativa de los hechos denunciados no se advierte cuál fue la propaganda en la que, bajo alguna modalidad de comunicación social, se hubiere promocionado indebidamente a González Garza, por lo que resulta estéril entrar al estudio de promoción personalizada cuando ni siquiera se imputó hecho alguno del que se pudiera desprender razonablemente la existencia de propaganda gubernamental. Con base en lo anterior y demás consideraciones contenidas en el proyecto, los puntos resolutivos propuestos son: primero, son inexistentes la contravención a las reglas de propaganda electoral y la comisión de actos anticipados de campaña, así como la promoción personalizada en propaganda gubernamental. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la Dirección Jurídica. Ciudadano magistrado, estas son las síntesis de los proyectos y los puntos resolutivos propuestos. Muchas gracias, señor secretario. Señor magistrado, ¿está a su consideración? Sin observación. Sin observación. Señor secretario general, por favor, sírvase a recabar la votación. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, procedo en sus términos a tomar la votación de manera conjunta de los proyectos relativos al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 33 y a los procedimientos especiales sancionadores número 33 y 44, todos del año 2018. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. A favor. Licenciado Carlos César Lérida García, el sentido de su voto. A favor. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor de los proyectos. Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad.
Muchas gracias. Agotados los puntos anteriores, se procede al desahogo de los últimos dos puntos del orden del día relativos al juicio de inconformidad número 49 y al procedimiento especial sancionador número 43, ambos del año 2018, los cuales somete a la consideración del Pleno el magistrado Jesús Eduardo Bautista Peña, por lo que solicito secretaria proyectista, licenciada Yuridia García Jaime, proceda a dar lectura a la síntesis de dichos proyectos, así como sus puntos resolutivos, si están amables. Con su autorización, señores magistrados, procedo a exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos en los proyectos de la siguiente manera. Primeramente, se da cuenta del juicio de inconformidad 49 del año 2018, en el cual el proyecto de resolución que se presenta consiste en el dictado de sentencia en cumplimiento al ordenado por la Sala Regional Monterrey dentro del expediente identificado como SMJRC 22/2018, relativo al juicio de revisión constitucional promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la determinación dictada por este tribunal que decretó sobreseer el juicio de inconformidad 49 de 2018. En el proyecto se propone sobreseer el medio de impugnación interpuesto por la ciudadana Rosa Isela Lara Adán en su carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante la Comisión Municipal Electoral de Monterrey, Nuevo León. Lo anterior, en razón de la actualización de la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 318, fracción tercera de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, toda vez que en el procedimiento especial sancionador 36 de 2018 fue dictada la resolución definitiva por parte de este órgano jurisdiccional, en la cual se declaró la inexistencia de las infracciones atribuidas a Felipe de Jesús Cantú Rodríguez y al Partido Acción Nacional, consistentes en la presunta comisión de actos anticipados de campaña. Ello hace evidente que dicha determinación no permitiría a la promovente alcanzar su pretensión, en razón de que la improcedencia de la medida cautelar, que por esta vía combate, fue confirmada de forma indirecta al emitirse la resolución definitiva en el estudio de fondo del procedimiento especial sancionador instaurado con motivo de su denuncia, lo cual implica que la controversia planteada sobre el acuerdo de medida cautelar quedó sin materia, dejándose sin efectos la misma. Por lo tanto, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal. Ahora bien, se da cuenta del procedimiento especial sancionador 43 del año 2018, en el cual la denuncia fue presentada por Juan Martín Gómez Torres en contra del ciudadano Gonzalo Elizondo Lira, alcalde del municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, por ordenar la pinta en color azul y blanco de todo municipio. Asimismo, regaló despensas y materiales deportivos en las colonias del municipio, mencionando su intención de reelegirse. Sin embargo, del análisis concatenado de los medios de convicción que obran en el expediente, no se acredita la realización de los hechos denunciados. En efecto, de las imágenes aportadas por el denunciante, en quien recae la carga de la prueba, solo se advierten indicios que resultan insuficientes para acreditar los hechos objeto de inconformidad. Por lo tanto, los puntos resolutivos en el presente proyecto son: primero, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas al ciudadano Gonzalo Elizondo Lira, toda vez que las pruebas que obran en el presente procedimiento especial sancionador resultan insuficientes para acreditar los hechos denunciados. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Ciudadano magistrado, estas son las síntesis de los proyectos y los puntos resolutivos propuestos. Muchas gracias. Señor magistrado, ¿está su consideración? Sin observación. Ninguna observación. Señor secretario, por favor, recabe la votación. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, procedo en sus términos a tomar la votación de manera conjunta de los proyectos relativos al juicio de inconformidad número 49 y al procedimiento especial sancionador número 43, ambos del año 2018. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. Licenciado Carlos César Leal Isla García, el sentido de su voto. A favor, con voto adhesivo en ambos. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor de los proyectos. Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que los proyectos de cuenta han sido aprobados de la siguiente manera. Por unanimidad, formulando el magistrado Carlos César Leal Isla García voto particular adhesivo en cada uno, los cuales se engrosarán a las sentencias definitivas. Muchas gracias. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 13:19 del mismo día de hoy, 11 de abril del presente año, se da por concluida la misma. Muchas gracias.